Buenos días, seguimos con el tema 9 y empezamos bloque 2 en el que vamos a hablar de la escultura. Y como siempre, empezamos por los griegos. Los griegos revolucionaron la escultura representando la figura humana a la perfección. Y para la escultura griega se distinguen tres etapas, que vamos a ir viendo una a una. En la época arcaica se esculpieron figuras masculinas que se llaman kuroi, como pueden ser estos, y figuras femeninas llamadas korai, como pueden ser estas. Si os fijáis, son figuras rígidas, se retratan frontalmente. Se ve muy clara la influencia egipcia sobre estas primeras esculturas griegas. Se caracterizan por los ojos almendrados, en cualquiera de los casos, por ese pelo trenzado, y además, si os fijáis, los chicos, los kuroi, siempre van desnudos, y las korai, las mujeres, siempre van vestidas. En la época clásica se rompió esa frontalidad, y se averiguó el canon de la proporción ideal entre las distintas partes del cuerpo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que los griegos esculpían esculturas ideales, los hombres ideales, hombres y mujeres ideales. Entonces, el canon es la medida. Esta escultura es el Doríforo de Policleto. Y esta figura nos demuestra que un cuerpo ideal mide 7 cabezas. Un siglo después, Lisipo alargó las proporciones hasta las 8 cabezas. Esta será la proporción perfecta que luego se mantuvo hasta época renacentista. Como podéis ver en estas dos figuras, por ejemplo, ya tenemos que el cuerpo tiene unas ciertas curvas, un cierto movimiento. Y si os fijáis bien, detrás de las piernas tienen un punto de apoyo. Los puntos de apoyo en época clásica son fundamentales. Todas las estatuas veremos que tienen alguno. Están escondidos en forma de tronco, en forma de árbol, en forma de algo que hace que esa escultura se sostenga. Si os fijáis, suelen tener un pie adelantado y el otro pie está un poquito de puntillas. Entonces, sujetar una figura así es muy difícil, es muy complicado. Podéis hacer cualquier prueba con una muñeca o un muñeco que tengáis por casa. Entonces, ¿qué hacían? Ponían un bloque de mármol detrás de la figura, lo pegaban a esta estatua en forma de árbol o de tronco, como os he dicho, y así lo que hacían es que la base de sustentación era mucho más grande y la estatua no se caía. Todas las estatuas que tenemos de esta época clásica no son propiamente griegas, no son originales, son copias romanas. Los griegos esculpían en bronce. Los romanos, cuando llegaron a Grecia, la arrasaron y se llevaron todas las estatuas a Roma, los ricos, para adornar sus jardines y sus palacios. ¿Qué hicieron? Copias de esas estatuas en bronce las hicieron en mármol, que es lo que nosotros conservamos. Y el bronce lo fundieron para hacer otro tipo de armamento, corazas y demás. De esta época clásica, por ejemplo, tenemos también que destaca el Áuriga de Delfos. Esta es original, se ve que está en bronce. Y es un periodo de transición entre época arcaica y época clásica. Todavía es una figura que está un poco rígida, no tiene movimiento. Este Áuriga de Delfos forma parte de un conjunto de este conductor de carro, más el carro, más los caballos, de los cuales prácticamente no tenemos nada. Destaca también el Discóbolo de Mirón, que es la primera escultura en movimiento de la estatua. Como veis, es preciosa. Y también se ve perfectamente el punto de apoyo detrás de la pierna izquierda, si os fijáis. El Poseidón, del que ya hemos hablado, que no se tiene claro si es Poseidón o es Zeus, porque le falta lo que está arrojando. También época clásica demuestra movimiento. El Doríforo de Policleto, la que hemos dicho que marcaba el canon de las 7 cabezas. Los frisos del Partenón, hechos en relieve en la propia estructura del templo, y que ahora mismo están en poder del British Museum y no los quiere devolver a Grecia. Fidias, el mayor escultor de la época clásica, nos esculpió el Zeus y la Atenea, ambas esculturas perdidas, puesto que estaban hechas en marfil, oro, piedras preciosas y todo aquello pues voló en ciertas revueltas que hubo. También destaca el Apoxiómenos de Lisipo, que es el que hemos dicho que medía 8 cabezas, marca el canon de las 8 cabezas. Si os fijáis en esta figura, este hombre es un atleta que lo que le faltaría en el brazo izquierdo es el estrígilo. ¿Qué era el estrígilo? A ver si nos acordamos. Era esa pieza metálica con la que los atletas se limpiaban el sudor y el aceite después de haber hecho ejercicio en los Juegos Olímpicos y demás. Aquí también se ve muy fácilmente el tronco que le sirve de apoyo detrás de la pierna izquierda. En la Atenea, si os fijáis, está el escudo como apoyo. Y por último, de Praxíteles tenemos este Hermes con Dioniso niño y esta Afrodita. Aquí también vemos los puntos de apoyo. Esta columna que está sujetando al niño
en la escultura de Hermes, y en la Afrodita está utilizando la toalla que se está quitando para darse un baño como punto de apoyo. Pasamos ahora ya a época helenística, a partir del siglo III a.C. En este momento se abandona el ideal del hombre perfecto, que es todo lo anterior, hombre y mujer perfecto, se entiende. Aparecen niños, ancianos y personas con defectos físicos. Los rostros empiezan a tener expresión de dolor o de sufrimiento, de angustia. Se pierde tanta perfección con los cánon de la proporción y ya no hay tanta sensación de equilibrio y serenidad como nos puede dar una escultura clásica. Por ejemplo, la Venus de Milo, una de las primeras obras de época helenística que tenemos. El Laocoonte, mirad las caras de sufrimiento, hay de unas serpientes matando a este hombre y a sus 2 hijos. Esos cuerpos retorcidos marcan esta época helenística de la que estamos hablando. El Fauno Barberini, con esta postura de descanso pero a la vez forzado. O la famosa Victoria de Samotracia, a la que le faltan las alas, pero si os fijáis, esa vestimenta cómo se le pega al cuerpo, porque se supone que era un mascarón de proa, en la que el agua del mar iba chocando contra ella, con lo cual le hacía que la ropa se le pegara muchísimo al cuerpo. Son estilos muy distintos que se pueden diferenciar perfectamente entre época arcaica, época clásica y época helenística. Y vemos cómo ha ido avanzando, cómo ha ido evolucionando esta escultura griega. Los romanos tienen un concepto de escultura diferente. Ellos ya tenían las obras de los griegos para esa escultura idealista, entonces los propios romanos creaban escultura realista. Y tenemos 2 tipos de obra, el relieve histórico y el retrato. La historia para los romanos era muy importante, ellos siempre querían mantener la memoria de las acciones que habían hecho, y para ello utilizaron el relieve en sarcófagos, en columnas triunfales o en arcos del triunfo, donde se representan batallas y desfiles. Por ejemplo, esta es la columna de Trajano, que nos cuenta la conquista de la Dacia por parte de este emperador. Si nos fijamos un poquito más de cerca, vemos escenas de soldados y de ataques de conquistas. Marco Aurelio también se hizo una columna conmemorativa de sus conquistas en Germania, y también si nos acercamos a esta columna en los relieves podemos ver escenas del ejército habituales. Todas las 2 columnas están en relieve desde la parte de abajo hasta arriba de forma helicoidal y están contando la historia. Una muestra inmensa de este arte de relieve es este Ara Pacis, el altar de la paz. Aquí vemos una reconstrucción de cómo sería por dentro. Es muy grande este altar. Si nos acercamos a este Ara Pacis podemos ver, por ejemplo, este relieve de una procesión del emperador, que es ese que iba con la cabeza cubierta. Este es el Arco del Triunfo de Constantino. Como veis, todo él está hecho en relieve. Y si nos acercamos un poquito, podemos ver este relieve más de cerca en esa parte superior izquierda de lo que es el arco. Por último, hablamos del retrato romano, que eran imágenes realistas de antepasados y hombres de Estado. Nunca fueron idealistas estas imágenes. Los rostros solían hacerse a partir de un molde de cera de la cara de la persona en el momento del fallecimiento. Cuando una persona moría, le ponían una máscara de cera para coger todos los rasgos que tuviera y poder hacer después un retrato en mármol. Tenemos retratos de personas desconocidas, retratos de grandes personajes, como por ejemplo Pompeyo, y también de damas de alta alcurnia. Todos estos retratos los que nos permite saber es un poquito de cómo iban vestidos, cómo iban peinados, que eso también es un poquito de historia. Eso es lo que estudiamos en la cultura clásica del tema anterior, donde hablamos de los peinados y todo esto. Toda esa información la sacamos de estos retratos. Con esto terminamos el punto 2 de la escultura, del último tema de cultura clásica de este curso, y vamos a hacer los ejercicios del 1 al 5, ambos inclusive. Un saludo chicos, cuidaos, hasta luego.